Sí, ahorita le pongo la voz. Bueno, a continuación vamos a pasar con el panel sobre expertos en incidencia política en materia de educación. Se les pidió a cada uno de los ponentes que la dinámica fueran 10 minutos respecto a su experiencia y vamos a ir pasando de derecha a izquierda. Primero tenemos a Ana María Petersen. Ana María es directora del Pacto por la Integridad y Bien Ser de Jalisco, iniciativa que busca contribuir a una sociedad integral con ciudadanos íntegros y con un alto sentido de entendimiento y aplicación del bien común a través de la modificación de las relaciones entre los actores sociales. Ana María tiene una maestría en gestión pública y gobernanza por London School of Economics y se ha dedicado a trabajar con grupos multiactor de cooperación y participación ciudadana, específicamente a través de la agenda de gobierno abierto a nivel nacional y local. Bueno, como decía Cassandra, pues incidir es suficientemente difícil, ¿no? O sea, siempre hay muchas fuerzas, estamos con corriente y hay intereses y muchas cosas que entorpecen lo que hacemos o abonan lo que hacemos o cambian un poco nuestros objetivos y los resultados que esperamos. Yo lo que he aprendido, he visto y he estudiado y cómo he estructurado proyectos, recomendaciones y demás, que incidir en red, pues en realidad no es solamente juntar como a un grupo de actores que tengan objetivos similares o intereses particulares, ¿no? Que quieran los mismos objetivos, sino que realmente hay que pensar en términos de red y pensar en términos sistémicos. No solamente es juntarnos y ponernos de acuerdo y buscar un objetivo, sino es ver cómo ese objetivo que queremos, ese resultado que buscamos, se inserta en un sistema mucho más grande, que es pues, en este caso un sistema social, ¿no? Esa perspectiva sistémica sirve mucho para plasmar los objetivos que queremos o que buscamos lograr en un sistema, que vaya más allá de ellos mismos, ¿no? En este caso la educación es un objetivo en sí mismo, la educación se inserta en un sistema mucho más amplio de la sociedad, ¿no? Entonces, pensar en términos sistémicos ayuda a ver qué vamos a hacer con todos esos niños que de mañana se gradúen y sean súper capaces de hacer muchas cosas y no encuentran un espacio en el mercado laboral, ¿no? Entonces, la actuación en red, en sistema, debería de contar no solamente a las personas que son afines de los temas, sino a todos los actores involucrados en el problema que vemos y en la permanencia de la solución, ¿no? Si quieres, creo que para incidir en red tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que somos responsables, ¿no? De lo que hacemos y no solamente de las cosas buenas que hacemos, sino también de los efectos negativos que tenemos de las soluciones que proponemos, ¿no? Nosotros al intervenir alteramos un sistema, ¿no? Y ese sistema tiene también consecuencias negativas de las cuales también no somos responsables, ¿no? Entonces todo lo que hacemos nosotros en la sociedad civil pues no siempre es positivo, ¿no? Siempre tiene consecuencias no intencionadas y tenemos que nosotros también hacernos responsables de los efectos que esas tienen, ¿no? Porque si no, estamos creando mucho más problemas. También debemos que generar empatía y involucrar a los beneficiarios de las acciones en la conceptualización, diseño e implementación de soluciones que queremos proponer. Sin esto no hay apropiación, ¿no? Y si no hay apropiación no se resuelve el problema, ¿no? Y si no se resuelve no podemos transformar. O sea, en realidad nuestro objetivo no es solamente resolver el problema, sino es transformar la realidad y esa realidad se transforma solamente si hay apropiación, ¿no? Tenemos
tenemos que también saber que nada sucede en el vacío, ¿no? Que vivimos en un sistema complejo y que nuestras acciones, si bien conducen a crear un bien común, también tienen esas externalidades negativas, incluso pueden ser mucho más dañinas que los problemas que queremos resolver, ¿no? Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en juntar a todos los actores relevantes en la mesa de la política que estamos abordando, podemos entorpecer nuestros esfuerzos o puede ser contraproducente, ¿no? Un ejemplo que usan mucho es, a lo mejor el tema de la educación, ¿no? No tiene nada que ver con educación como tal, sino a lo mejor tiene que ver con infraestructura, que también es una buena aquí, o nutrición, ¿no? Incluso es instalación eléctrica. Entonces, ¿cómo juntamos a todos los sectores que tengan algo que ver en el tema o que incidan en el problema, que vayan mucho más allá del tema como tal? Si no hacemos eso, pues entonces nos podemos tener que nosotros y tampoco ayuda mucho. Igual los problemas, ¿no? La cuarta, los problemas pues no suceden en sí, ¿no? Son interdependencia entre sí, y muchas veces el camino más directo a solucionar esto no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta todas las dimensiones del problema y todos los factores que lo afectan, hablaban de la conexión. Y también lo más importante, yo creo, es no solamente tener objetivos en común, sino también poder alinear esas agendas, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que vamos a resolver el problema, no sé, del hambre en una comunidad, ¿no? Y resulta que mi forma de ver el problema es dando comida y llevando despensas, entonces yo soluciono el problema inmediato, pero no soluciono el problema a largo plazo, solamente lo voy transformando, ¿no? Y si otra persona dice, bueno, la mejor solución es enseñarles a sembrar o darles, ¿no? Para que ellos puedan crear su infraestructura, pues ahí yo estoy entorpeciendo el esfuerzo de alguien más, ¿no? Porque yo estoy dándoles la salida fácil a un problema que es crónico y que es conflictual. Entonces, si no podemos alinear esas agendas, difícilmente se logra esa transformación, porque pues nadie va a querer sembrar sin la comida, ¿no? Entonces, lo importante de eso es sentarnos en la mesa, pero poder como saber qué están haciendo todos los demás, ir mucho más allá de la red particular, sino ver cómo esas diferentes redes o esas diferentes esfuerzos o organizaciones se juntan en una como constelación de la incidencia también. También trabajar en red es la forma más eficiente de solucionar problemas, ¿no? Si hay organizaciones que tienen los factores en trabajo. Y sus resultados son los siguientes pasos, ¿no? Como el ejemplo que les puse hace rato, si no podemos como ver más allá de nosotros y ver cómo podemos realmente incidir en un sistema complejo y resolver un problema, pues es muy difícil generar como ese o sea, si podemos solamente podemos solucionar los problemas, ¿no? Si trabajamos en conjunto en esto, o sea, no basta porque digamos, estamos todos juntos y vamos a resolver este problema de esta escuela, sino que vamos a incidir también en la comunidad, ¿no? Y en todos los aspectos que van en torno a eso, ¿no? Y por último, también tenemos que... Sí. Y bueno, por último, creo que lo más importante es poder ver eso, ¿no? Ese sentido sistémico no es una cosa sencilla, ¿no? Pero si nosotros logramos cambiar no solamente los problemas, sino también las dinámicas que suceden entre los sectores de ese sistema y las relaciones que existen entre esas dos cosas, entonces igual podemos tener un poquito más de poder y de ¿no? O sea, podemos coordinar lo suficiente, sino poder cambiar las dinámicas que existen entre los diferentes sistemas. Bueno, muchas gracias, Ana María. Ahora pasaremos a la plática del doctor Carlos Armando Peralta Varela.
Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS de Occidente. Desde 1995, profesor investigador de tiempo completo en ITESO. Miembro del Centro de Investigación y Formación Social hasta 2017 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus líneas de investigación se encuentran derechos humanos, sociedad civil, democracia participativa, movimientos sociales y recientemente el derecho humano al agua y al saneamiento. Ha sido coordinador de diversos programas dentro del ITESO, entre ellos el programa Formar para Transformar, de fomento a organizaciones civiles en coordinación con Cooperativa de Fundaciones y el programa de formación ciudadana. Ha representado al ITESO ante diferentes instancias y actualmente lo representa ante el Comité de Fomento de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Jalisco. Además, cuenta con varias publicaciones, entre las que destacan la experiencia de la red Espiral en la gestión de la Ley de Fomento de las OSC en el Estado de Jalisco en 2016, editado por Cooperativa de Fundaciones Guadalajara, y Conflictividad y Empoderamiento en Agrupaciones Sociales Contemporáneas, escrito en el 2015, junto con Gerardo Pérez y José Bautista. Bueno, antes que nada agradezco la invitación, poder estar aquí y poder establecer este espacio de diálogo, ¿no? Bueno, me invitaron y el punto central de lo que quisiera tocar es la experiencia de trabajo de la Red Espiral. La Red Espiral fue una agrupación de organizaciones civiles que llevó a cabo el proceso para que hoy en Jalisco contáramos con la ley de fomento y participación de las organizaciones de la sociedad civil, e incluso algunas de ellas aún y están en el comité de la ley de fomento creado precisamente para impulsar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Jalisco, ¿no? Nos tocó acompañar y sistematizar este proyecto que, digamos, se realizó junto con Cooperativa de Fundaciones, dado que todo parte de un incipiente experimento para formar redes. Digamos que era un taller para generar articulaciones entre organizaciones y articulaciones con una perspectiva, pues, de acción colectiva, ¿no? Uno de los datos que podríamos constatar es que aún hoy en Jalisco es muy difícil conformar redes. No hay tanta sinergia, no hay tanta lógica de interacción entre organizaciones y, bueno, o sea, es un proceso importante ir generando, ir creando, ir viendo cómo se articulan las organizaciones, ¿no? Entonces, ese sería un primer paso. Le damos, por favor. Obviamente el punto de partida es que creemos en la democracia. Y si creemos en la democracia, creemos que debemos participar en ella, ¿no? O sea, no es solo una cuestión de ir a votar, obviamente cada 3 años, sino debería ser una labor constante y permanente en la incidencia pública organizada para que se escuche la voz de los ciudadanos. En ese sentido, hay mucha, digamos, visión sobre lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Pero se hace poco. Tenemos con muchas perspectivas de qué deberían hacer los gobiernos, dónde deberíamos estar nosotros, cómo deberíamos estar interactuando con ellos, pero en los concretos no hay pocas organizaciones, agrupaciones. Tómala es una de ellas que tiene una interacción con los gobiernos más o menos constantes, ¿no? En ese sentido, sí creemos que hablar de incidencia pública es intencionar cambios significativos, pero a la vez es un ejercicio democrático. No es ir a ver qué, sino es ir a ver, proponer y actuar en torno a eso. Bueno, ese es otro sobre qué es. Creemos que la incidencia es un proceso consciente e intencionado. No es lo que Bruno tocó la flauta y todo eso, ¿no? O sea, creemos que sí hay una preparación detrás, o debe haber una preparación detrás de la incidencia, y debe haber una preparación consciente e intencionada de que es una acción y una movilización, ¿no? Y que eso no es para proponerle todo lo que debe hacer el gobierno. En un momento dado, siendo honestos, debemos ser claros y decir,
Esto es lo que proponemos y llevar una idea o dos ideas a la vez, ¿no? Llevar una idea o dos ideas a que se realicen. No podemos cambiar el mundo de un solo tajo, pero sí podemos hacer muchos cambios con propuestas claras e intencionadas, ¿no? Adelante. Bueno, obviamente el por qué incidir es algo que tiene que ver con ese aprender a entender qué moviliza a las redes, ¿no? Qué moviliza a las organizaciones, qué moviliza a las personas, ¿no? Si no encontramos aquello que nos moviliza, no va a haber acción y no va a haber cambio, ¿no? El proceso de incidencia para nosotros es un proceso de mediano a largo plazo. Tampoco es algo que se construye y se hace de forma rápida, es algo que se va planificando y se debe ir pensando en retos de diferentes escalas, ¿no? Adelante, por favor. Aquí sí me voy a detener un rato porque esta fue una de las cuestiones que sistematizamos más en esa experiencia, ¿no? Para nosotros el punto de partida no fue la cuestión de llegar al Congreso. Para nosotros el punto de partida fue la detección y el análisis del problema. O sea, realmente, ¿qué es lo que moviliza a las organizaciones y qué es lo que quieren cambiar? ¿Qué es lo que necesitan cambiar? Esta experiencia de red nació como muchas de las redes de organizaciones. Juntemos fondos porque no tenemos dinero, ¿no? Pero después de un buen rato la cuestión fue ¿por qué se nos dificulta tanto acceder al dinero? Y después de un rato fue el gobierno es uno de los, digamos, factores que nos dificultan llegar al dinero, ¿no? Tenemos que cambiar la lógica de cómo el gobierno nos ve, nos observa e interactúa con nosotros. Eso nos llevó un buen rato, pero fue el punto de partida para definir, tenemos que llegar a proponerles una ley que nos vea desde una perspectiva diferente a las organizaciones, ¿no? El segundo, obviamente, fue plantear la propuesta. O sea, había una ley federal ya, pero aquí en Jalisco había habido 2 intentos antes de llevar una iniciativa de ley de fomento, pero ya había una propuesta inicial de ley sobre la cual este grupo estuvo trabajando y trabajando, como ustedes lo han hecho aquí, con especialistas, con gente de la Ciudad de México, con gente que tenía expertise en otras partes de la República donde había esa lógica, ¿no? Y después de eso, ya que se tenía cierta claridad sobre el problema y sobre cómo atenderlo, fue que se diseñó la estrategia. Ya después, ya un tiempo después, se pensó con quién tenemos que ir, cómo tenemos que ir, qué le vamos a proponer, qué recursos necesitamos, con qué otros actores debemos llegar, y entonces empezó a cuadricular un plano de acción de corto, mediano y largo plazo. Casi un año después empezó el proceso de incidencia, ¿no? Pero digamos así, ya se tenía como mucha claridad en qué puertas tocar y cómo llevar la propuesta, ¿no? Hoy por hoy se tiene una ley, y valga decirlo, es la mejor ley que hay en México sobre organizaciones de la sociedad civil, y está comparada, y bueno, no es tal cual tal vez lo que quisiéramos. Ahorita en el Congreso se está reformulando esa ley y se está trabajando con diputados y demás, con otros actores, pero al fin y al cabo nos dio un piso sobre el cual negociar, y entonces hoy el Comité de la Ley de Fomento está dentro o forma parte de las comisiones para decidir cómo y de qué manera se asignan recursos a organizaciones en el Estado de Jalisco. Entonces eso nos parece un factor sumamente relevante. Adelante, por favor. Hay varias capacidades, esto no es cuestión nuestra, es una cuestión que se vino trabajando y que nosotros apropiamos y reorganizamos, que sí se dieron y se trabajaron previo a la cuestión de la incidencia, ¿no? La capacidad organizacional, ¿qué necesitamos para que esto funcione? La capacidad y lo relativo a las destrezas técnicas. Obviamente nadie tenía expertise
en armar una ley, pero habría que trabajar en qué es lo que queríamos, como ustedes lo están haciendo, pero no solo en qué es lo que queríamos, sino cómo eso que queríamos se mete en un proyecto de ley, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Una es lo que quieres y otra cosa es cómo eso se lleva en una ley y luego es cómo termina siendo. Al fin y al cabo, los diputados siempre le dan su matiz y todo, ¿no? Pero lo de la cuestión de las destrezas técnicas fue algo que estuvo trabajando, ¿no? La cuestión política, obviamente, y dentro de organizaciones que trabajaban con ancianos, con niños, con gente con discapacidad, no había mucho trabajo de cabildeo previamente y eso fue un proceso que se fue trabajando junto con ellos, ¿no? Y por último, que algo es fundamental, consideramos el arraigo social. Creemos que no se hubiera hecho mucho si no hubiera habido otras organizaciones, otras universidades, otras instancias que hubieran apoyado en momentos claves cuando se llegó la ley y cuando había que darle fuerza pública al proceso. Entonces, esas son capacidades y destrezas que vemos necesarias y relevantes. Yo, adelante. Otra y otra más. Sé que a lo mejor ya me llevé los 10 minutos, pero me gustaría en este sentido comentar que fue un aprendizaje muy interesante y al inicio y al final hicimos un análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades, amenazas, hubo una evaluación de logros y demás, y bueno, sistematizado, ¿no? Creo que una gran apuesta sí fue el ver a la red como un equipo de trabajo, fue asumir las limitaciones de los diferentes actores que constituyen la red, porque inclusive a las que trabajaban con ancianos tenían que tener el compromiso de participar en la incidencia, ¿no? No era de que mandaran un representante y ahí a ver qué te va, ¿no? Sino que la organización tenía que comprometerse en este proyecto, ¿no? Había también todo un proceso de búsqueda de aliados, de generación de comunicación y difusión, ¿no? Y todo eso fue parte de un proceso, pero también de algo que se estaba trabajando y aprendiendo en el camino con esta organización, ¿no? Uno de los asuntos fue aprender a hacer el cabildeo de forma sistemática, ¿no? No es ir una vez y luego a los 2 meses y luego ahí nos vemos luego, sino cómo estar sobre los diputados, sobre los actores, en una lógica primordial, pero sin soltar. Aprendimos lo importante de que son los asistentes de los diputados, porque ellos son realmente los que hacen la ley y cómo trabajar con ellos y todo este asunto. Entonces, yo en un sentido general lo dejaría ahí. Hay también cuestiones que vemos de fortalezas y obviamente pues, de retos que se plantearon, pero al fin y al cabo me parece que fue una experiencia exitosa. Hay un librito lineal de que por ahí tiene teoría corporativa, no sé si tenga algunos ejemplares por ahí, pero está en físico y en electrónico, que recuperan la experiencia. Inclusive viene una entrevista a un diputado, Hernán Cortés, que hoy está nuevamente, en términos de qué nos significa, qué nos implica tanto a ellos como a nosotros, y generando este tipo de procesos de incidencia que puedan llegar a buen término en términos de una ley, no solo que ambos nos ofrezca cosas, sino que pueda ser la mejor ley para el Estado de Jalisco y en este caso pues, a nivel nacional. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Peralta por compartir su experiencia y ahora pasaremos a la plática de Héctor Castañón. Héctor tiene una maestría en Planeación y Gestión de Desarrollo Regional por la Universidad de Dortmund, Alemania, y la Universidad Juan Plumá de Ciencia y Tecnología de Kumasi, Ghana. Posee un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS y ha sido docente en el ITESO y en la Universidad del Medio Ambiente
Además, asesor de proyectos y consultor en planeación y gestión de desarrollo para gobiernos municipales, estatales y federales, así como en organismos internacionales como el PNUD y ONU Habitat. Héctor ha participado en gobiernos locales y estatales en planeación y gestión del desarrollo en la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, el Gobierno Municipal de Guadalajara y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Es integrante de diversos organismos de la sociedad civil relacionados a la sustentabilidad urbana, CITA, AC, el desarrollo comunitario, ensamble social y la participación social, tómala, entre otros. Bueno, ya nos queda mucho tiempo y si solo me queda tiempo para decirles algo, les diría muchas felicidades. Lo que están haciendo es realmente importante y relevante. ¿No? Irrelevante, ¿no? Porque así, de ese tamaño, así, de grupos como este, empiezan realmente grandes transformaciones en la medida en que logran conectarse con necesidades concretas, con actores concretos, con posibilidades de transformación, pero no son grupos mucho más grandes que estos, los que en mi experiencia, quizá no es mucha, han logrado mover cosas. Entonces, creo que sí, ciertamente es importante compartir experiencias para que ustedes tomen lo que les sirva y continúen con este proceso de hacerse preguntas, de explorar, de buscar la transformación, de poner en el centro el cambio, independientemente de los actores con los que se relacionan, estos y estos, ¿no? El cambio es lo que está en el centro y cómo lo construimos, cómo lo generamos, cómo lo propiciamos. Y lo que yo les voy a contar así muy brevemente son muchas imágenes, no me voy a poner a explicarlas todas. Si puedo poner la anterior, por favor. ¿Esa es la primera? Esa. No voy a tener a explicarlas todas, quizá van a ser imágenes sugerentes y la idea es justamente como alimentar la imaginación y alimentar las discusiones que ustedes pueden tener a continuación. Desde hace más de 10 años, el tema que me interesa es el cambio social y justamente creo que las transformaciones de fondo son cambios sociales porque transforman, modifican las relaciones que existen entre los actores sociales. Entonces, la pregunta es cómo generamos un cambio social, un cambio en donde realmente se transformen las relaciones, donde haya un claro antes y después y que se abra un nuevo conjunto y un nuevo universo de posibilidades. Normalmente los cambios sociales ocurren cuando se da un cambio en las relaciones de poder, ¿no? Y cuando estamos hablando desde la ciudadanía, el capítulo previo al cambio social suelen ser los movimientos sociales y eso es el espacio donde trabajo, es una organización que acompaña procesos de consolidación, de fortalecimiento de movimientos sociales en diferentes partes del mundo. Entonces, el movimiento social, pues es, digamos, sería el dispositivo o el mecanismo que habría que saber entender y articular para generar un cambio social. Y normalmente cuando imaginamos un movimiento social, nos imaginamos pues gente en las calles, manifestaciones masivas, protestas como las que hemos visto en las últimas décadas. Y hay algo de cierto en eso, sin embargo, yo quisiera compartirles, digamos, un acercamiento, un zoom a los movimientos sociales a tal grado, el zoom, que nos permita vernos a nosotros, a nosotras, ¿no? Entender cómo somos parte, somos pieza de algo que puede multiplicarse y que puede realmente dinamizar un ecosistema. Esto que ven ahí y que yo estoy viendo por allá, es una radiografía del movimiento de Ayotzinapa, ¿no? Es una radiografía de las redes que se activaron en Twitter cuando se dieron las protestas de Ayotzinapa. Así se ve un movimiento social digamos, una explosión masiva de relaciones, de manifestaciones, de intensidades. Y eso es lo que estamos viendo hoy en Chile, y eso es lo que estamos viendo, lo que estamos viendo en Bolivia, lo que vimos en Ecuador y lo que hemos visto, como les digo, en las últimas décadas. Y entonces lo que quiero hacer ahorita muy rápidamente es romper la superficie de esa imagen, que es un montón de gente en las calles, para irnos un poco más a la dimensión de la organización de las personas. La siguiente diapositiva, entonces es la anterior. Hay un video que circula recientemente en las redes con ocasión de lo que está pasando en Chile, y hay un video en donde los estudiantes
finalmente rompen un cerco y empiezan a saltarse los tornillos para subir al transporte público sin pagar el pasaje. Y dice una imagen, estos chicos lo que están haciendo es cambiar la Constitución, ¿no? Porque al final de cuentas, si rastreamos desde el aumento al transporte, digamos, pasando por los saltos y la ocupación sin pagar tarifa del transporte público, eso derivó en protestas, eso derivó en represión y eso escaló las protestas hasta que el presidente pidió disculpas y no fueron suficientes, y hoy lo que están hablando es cambiar la Constitución, una Constitución que se había construido durante la dictadura, todavía tiene tiempos de la dictadura, la Constitución actual chilena, y bueno, una acción que parecía un acto de rebeldía, un acto de desobediencia, realmente tiene de fondo una perspectiva de transformación institucional, pues como es la Constitución, ¿no? Entonces, hay un concepto que me gusta mucho de Edgar Morin que se llama ecología de la acción. Nuestras acciones son indeterminadas, ¿no? Nuestras acciones siempre se dan en un contexto de incertidumbre, no sabemos a dónde nos van a llevar, ¿no? Sin embargo, precisamente por eso es que es necesario entender el ecosistema en donde estamos insertos y justamente entender las relaciones que le dan forma a ese ecosistema y por lo tanto lo que tendríamos que cambiar, los hilos que tendríamos que cambiar para lograr una nueva configuración. Y esto, como digo, no solo sucede, no siempre sucede a escala masiva, hay una dimensión personal, hay una dimensión de grupos como este que están pensando en esas reconfiguraciones y eventualmente van tejiendo relaciones y en algún acontecimiento, en algún momento, en algún episodio, esas se cargan de energía, pero lo importante es que ya estén instaladas esas redes, esas relaciones, ¿no? Porque les va a llegar su momento. Decía, no hay nada más poderoso que una idea a la que le llega su tiempo. Hay que estar preparados cuando llegue ese tiempo, con conexiones, con articulaciones, con exploraciones, porque entonces ya sabemos qué hacer. La protesta en Chile no hubiera sido posible de ese tamaño si no hubiera habido antes el movimiento estudiantil hace algunos años, ¿no? Igual que Ayotzinapa no hubiera sido posible si no hubiera existido el 132 y no hubiera sido posible si no existieran el Occupy Wall Street y las indignadas y la primavera árabe. Ahí en esos momentos se van tejiendo redes, se van tejiendo relaciones que permiten potenciar, ¿no? lo que en un principio suena como incipiente. Entonces, lo que hemos podido observar, quienes observamos, quienes estudiamos ahí el tema de los movimientos sociales, son tres momentos, digamos, ya se complementa algo con lo que dice Carlos. Hay un momento de disrupción, hay un momento en que te sales, decides, digamos, dar un paso a un lado de un sistema que consideramos normal. En el momento en que entendemos que hay algo que no es normal, entendemos que hay algo que puede cambiar, que tiene que cambiar, entonces hacemos el movimiento de disrupción, ¿no? Que nos salimos, rompemos. Y en ese espacio, y una vez tomando ese paso disruptivo, ahí se crea un espacio de mayor autonomía donde es posible crear, donde es posible, digamos, sin tantas ataduras, imaginar un escenario distinto, un escenario posible. Normalmente este espacio de autonomía no ocurre en aislamiento, siempre encontramos, digamos, por definición en las hegemonías, siempre encontramos grupos que están insatisfechos con una situación y que están dispuestos a pensar en el cambio. Y el tercer momento, o sea, uno es el de la disrupción, otro es el de la creación, y el tercer momento, que es uno de los más difíciles, es el de la irrupción, cuando regresas al sistema para transformarlo con toda una serie de reconfiguraciones, de rearticulaciones que realmente operan como catalizadores en el sistema que quieres transformar. Y esto se los cuento así muy teóricamente, pero les voy a pasar rapidísimo una historia de cómo fue mi proceso personal de disrupción, creación e irrupción en lo que deriva. Entonces, la siguiente diapositiva, la siguiente, ese soy yo cuando me fui a estudiar a Alemania, cuando dije, me salgo de México, me voy de aquí. Digo, no es cierto, no soy yo, imagínense así. Llego a Alemania cargado de cosas, con un mapa, no sabía ni dónde estaba, pero había tomado la decisión de salir, ¿no? De imaginar otras cosas, porque no quería seguir el camino que ya estaba de alguna manera trazado para mí. En lo que estaba viendo el mapa saliendo de la estación de trenes, la siguiente diapositiva, fui atropellado por un ciclista salvajemente. Ese soy yo, siendo atropellado por un ciclista. Y según yo había llegado al mundo de la civilización, la decencia, el civismo, ¿cómo es posible que me atropellara un ciclista? ¿Qué país salvaje acabo de visitar?
Y la siguiente diapositiva, después me di cuenta que yo estaba parado en una franja roja que decía solo bicicletas y ahí es donde estaba revisando mi mapa, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta por primera vez que existía una cosa llamada ciclovía, que estaba separada de la banqueta y separada de la calle, y esa fue una de las imágenes, ¿no? Cuando regrese a Guadalajara tenemos que tener ciclovías, ¿no? Eso me parece una idea, y pues obviamente ahí me empecé a mover ahí en bicicleta. La siguiente, entonces ya de regreso a Guadalajara, me pongo a trabajar, la siguiente, ahí sí. Y me encuentro que ya existía una vía recreativa, ¿no? Que ya existía un poco esa cultura que estaba generando distintas formas de vivir el espacio público, distintas formas de entender la movilidad, pero era solo un día a la semana. Y nosotros necesitamos todos los días de manera permanente tener la opción de movernos en bicicleta, ¿no? Entonces, la siguiente, me puse a trabajar me puse a hacer la tarea, la siguiente, y entonces, yo, con mis poquísimos conocimientos, empecé a trazar la primera red de ciclovías por las calles que se me ocurría que podía haber ciclovía porque cabía, ¿no? Lo presenté a un candidato a alcalde, que viene en la siguiente diapositiva, que es Alfonso, tío de María. Les gustó la idea y coincidió que estaba también digamos, un movimiento similar en Colombia. Total, se invitó al alcalde, este es el alcalde de Bogotá, en ese momento que era Peñalosa, y los llevé a andar en bicicleta por esa red de ciclovías que yo había trazado en la diapositiva anterior. La siguiente llegó el colectivo ecologista y dijo, a ver, no, esto se hace en serio, esto se hace en forma, invitó al ITDP, y el ITDP hizo un manual y un trazo de una red de ciclovías metropolitanas. La siguiente diapositiva dijo el gobierno del Estado, no, esto no lo hace la sociedad civil, esto lo hace el gobierno, ¿no? Y de ahí se lanzó a hacer el plan maestro de movilidad no motorizada, ¿no? Y con una red metropolitana de ciclovías. La siguiente, ahí se generó una comunidad en donde imaginó una serie de posibilidades y distintas alternativas. ¿Qué hacemos si no nos hacen caso? La siguiente, pues vamos a trazar nuestras propias ciclovías, ¿no? En una acción artística, coordinada por Severin Sheffield, una artista conceptual, mojamos nuestras bicicletas con pintura de colores y trazamos las ciclovías por donde creíamos que iban ahí, porque dudábamos que el gobierno del Estado lo fuera a hacer. Entonces, anduvimos con pintura en las llantas por las calles que queríamos marcar. Ahí está un ejemplo de esto. ¿Y dónde acabamos? La siguiente, detenidos en los separos de la policía. Eso era un vandalismo, no es la palabra favorita cuando sales a las calles en un acto de desobediencia. Vandalismo terminamos en los separos, hicimos una cooperacha para sacar a los compañeros que se habían quedado ahí. La siguiente, dijimos, pues vamos por más. Y esta es una fotografía de la ciclovía ciudadana que decidimos ya no con nuestras bicicletas, sino formalmente pintar, poner un poco la muestra. Así es, un poco como las escuelas modelos, así es como podría estar funcionando, ¿no? La ciudad. Sí caben los coches, sí caben los peatones y le damos seguridad a los ciclistas. Bueno, para terminar la historia, hoy tenemos la red Mi Bici, que sale precisamente de este movimiento. Rodrigo Vázquez, Mario Delgado son compañeros de esta causa, de estos esfuerzos, y hoy vemos la ciudad con una red de ciclovías creciente con transporte público. En términos de eficiencia es el mejor sistema de transporte público en bicicletas del país, más que Covici, aunque tiene más usuarios, pero en términos de eficiencia es mejor ser mejor este modelo. Y ahí va, pues, ¿no? Sirve para algunas personas, para algunos jóvenes, etc. Una vez que nos empoderamos, y ya con esto termino, la siguiente y otra más, decimos, no, pues somos todos poderosos. Empezamos a explorar diferentes ideas de lo que quisiéramos transformar y escogimos una que es una de las más difíciles, y la podemos poner la siguiente. Es hoy, 20 de noviembre, en el 2012, hoy estamos en el aniversario de la rata. Llevamos una rata a la rotonda de los hombres, la rotonda de la rata, que es el auditor Alonso Godoy, ¿no? Hay personajes que han hecho historia para Jalisco, historia positiva, historia que recordar, pero hay personajes que están haciendo una historia que queremos olvidar en Guadalajara, ¿no? Queremos que estos personajes pasen a la historia y tienen que ser recordados. Entonces, hicimos esta provocación porque en ese momento había una acusación de corrupción de quien debe cuidar nuestros recursos, que es el auditor superior. Entonces dijimos, el auditor tiene que irse, el auditor es un corrupto, el auditor va a arreglar. La siguiente es que
pues se armó ahí todo un relajo. Vimos que era uno de los personajes más poderosos de Jalisco, cobijado por los principales caciques, no voy a decir nombres, pero cobijado por los principales caciques que ahí lo habían puesto, ¿no? Entonces, nosotros nos sentíamos con esa capacidad de transformar las instituciones y finalmente la siguiente diapositiva nos dimos cuenta que poco a poco fueron ignorándonos, que las instituciones nos habían tomado la medida y que no nos iban a hacer caso. Entonces, ya para hablar ya concretamente en términos de incidencia, cuando nosotros les estábamos diciendo a ellos en este proceso electoral que ellos tenían el sartén por el mango, ¿no? O sea, estamos pidiendo y nos acercamos a ellos, aunque fuéramos un montón y muy aguerridos, muy creativos, les estábamos diciendo que ellos tenían el sartén por el mango y si ellos se dieron cuenta que si no querían cambiar no iba a pasar nada, porque no teníamos más recursos legales y jurídicos para hacerlo. La siguiente diapositiva, y una más, por favor. Esta es la coalición de organizaciones que finalmente derivó en la creación del Instituto Metropolitano de Planeación. Dijimos, queremos un Instituto de Planeación para la ciudad, empujamos, y hoy tenemos el Instituto Metropolitano de Planeación, del cual somos marginados, pero de todos modos ahí está. La siguiente. Y la siguiente, dijimos, aún así somos muy pocos, nos estamos quedando cortos, tenemos que expandir nuestra capacidad de incidencia. Le damos a la siguiente y otra vez a la siguiente. Y una vez más, nomás para no detenernos aquí, otra más. Bueno, dijimos, a ver, ¿qué nos está fallando? ¿Por qué las causas que nosotros creemos que son vitales no logran articular a toda la sociedad, ¿no? Nosotros en ese momento apostábamos por una sola causa: las bicicletas, la vía express, el Instituto Metropolitano, el auditor. Todos nos articulamos una sola causa hasta que se agotó esa fórmula y nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando con la sociedad que no está detrás de nosotros impulsando estas transformaciones? Hicimos este ejercicio para rastrear qué estaba pasando con 10 organizaciones de la sociedad civil aquí en Guadalajara, y lo que nos arrojó este análisis en Facebook fue esta red de 22,000 aristas, ¿no? Que si desdobláramos los vínculos del primer y segundo grado de las organizaciones nos daban un ecosistema amplísimo de distintas causas que nos decía, el cambio que hemos logrado es que en cualquier lugar en donde el gobierno llegue con una acción arbitraria, va a saltar la gente, ¿no? Va a saltar la gente, sea por los derechos digamos, derechos indígenas, sea por los derechos de distintas identidades sexuales, sea por la defensa de los animales, sea por una afectación a la colonia. Se ha logrado construir una cultura ciudadana que le pone la cara al poder y dice, aquí hay ciudadanos y no puede ser de manera arbitraria lo que tú quieras. Entonces nos dimos cuenta que nuestra riqueza no es la unidad, sino nuestra diversidad. Y aprender a construir y a trabajar en esa diversidad ha sido lo más valioso y lo más rico y lo más emocionante y lo más divertido que hemos podido hacer. No trabajar solo con iguales, no trabajar con diferentes y encontrar los aspectos comunes que de distintos frentes se pueden cambiar. Hay más diapositivas, pero yo cerraría con dos ideas y una que le aprendí aquí a Carlos, que fue mi profesor en el CIESAS. Los muros se caen cuando las grietas que logramos hacer en esos muros convergen. Una sola grieta no va a tener un muro, pero en el momento que uno esté picando por aquí, otro esté picando por aquí y por allá, y eventualmente exista convergencia en estas grietas, es cuando los muros se pueden caer. Entonces, que exista diversidad de puestas es bueno, que exista diversidad de estrategias es bueno, que exista diversidad de estilos de liderazgo es bueno, ¿no? Siempre y cuando estén conectados o tengan perspectivas o posibilidades y condiciones para conectarse, porque ahí es cuando realmente reconfiguran en términos sistémicos, como decía Ana María, una serie de relaciones. Entonces, el reto principal es aprender a convivir en esta diversidad, aprender que el valor está en la diversidad, y eso supone una disposición, o sea, salirme de mi posición para poder construir y encontrar nuevas posiciones distintas que nos permitan imaginar un escenario diferente. Ya dije que ya voy a terminar como 2 veces, pero nomás quiero presentarles una última diapositiva, 2 últimas diapositivas que sintetizan, digamos, la experiencia. Es un diálogo de diferentes que solemos organizar. La siguiente, hasta que esté una grafiquita como de más. Esa, al final de esa, donde estén todas las etiquetas. Una de las cosas que aprendimos es que la distancia más corta entre 2 puntos no es una línea recta,
O sea, no es que tengamos una idea y de la incidencia venga la transformación. Es un camino incierto, tortuoso, de generar evidencias, de comunicar, de conectar, de visibilizar lo que existe, de producir alternativas, ¿no? De producir los acontecimientos, de generar alternativas, de multiplicarlas, y luego entonces, en un momento no previsto, es cuando se da la transformación, ¿no? Porque nunca logramos controlar todas las variables, ¿no? Entonces, tenemos una voluntad, conectamos esa voluntad con personas, producimos escenarios, discutimos alternativas, multiplicamos esas alternativas, esos deseos, esas voluntades, y actualmente el cambio ocurre. Y finalmente, eso de alguna manera se entiende en nuestra experiencia, pero ahora sí, la última que les voy a presentar es esta, de alguien que se ha dedicado a estudiar movimientos sociales también, que es Bill Moyer, y lo que nos dice es esto: a ver, estas son las etapas de los movimientos que he visto, de los movimientos que he analizado en el siglo XX, y nos dice, a ver, el primer momento es cuando hay un reconocimiento de que el problema existe. Sin ese reconocimiento, si todo lo consideramos que es normal, entonces no hay transformación, no hay acción para el cambio. Entonces, lo primero es reconocer que el problema existe, y el segundo es reconocer que las instituciones que hemos creado no sirven, no están funcionando para resolver ese problema, ¿no? Y eso también pues, es muy común. Pero los gobiernos saben que el sistema educativo es un fracaso, están las evidencias, pero eso no basta. Entonces las instituciones fallan, y entonces empiezan a madurar condiciones justamente con personas, con actores, con redes, con organizaciones, con universidades, que se dan cuenta de que el cambio no vendrá de las instituciones, por las propias limitaciones de las instituciones, por los propios poderes. Entonces se empiezan a madurar condiciones de un movimiento social, y hay un despegue, ¿no? Hay un entusiasmo, hay reuniones, digamos, como estas, etcétera, y van ganando terreno en ese despegue, y van ganando voz, van siendo escuchados, van ganando presencia, y es absolutamente natural que en algún momento las instituciones y los intereses reaccionen. Cuando ven que la cosa va en serio, reaccionan, y hay una sensación de fracaso, una percepción de fracaso, porque ahí es cuando realmente entra la disputa, ¿no? Finalmente, cuando llega el fracaso es cuando la opinión pública suele ser ya mayoritaria, porque ya lograron una posición en la opinión pública, y ese respaldo es lo que eventualmente conduce a un éxito, ¿no? Y ese éxito, pues hay un reto de la continuación. La diapositiva complementaria a esta, ¿no? Es justamente mostrarles cómo, pero no se alcanza a ver ahí en gris, pero justamente cuando sentimos que fracasamos es cuando logramos proyectar la opinión pública y el respaldo, y es cuando se empieza a decir, ¿dónde están? No se vayan, ¿no? Porque sí están haciéndolo, ¿no? Entonces, pues por ahí va la cosa, no se desanimen, pues, entre más complejos sean los cambios, más vale la pena y más persistencia requiere de nosotros. El cambio en educación es fundamental para atacar los temas de inseguridad que estamos viviendo, para atacar los temas de desigualdad que estamos viviendo, para atacar los temas de cambio climático que estamos viviendo. Entonces, pues por eso estoy aquí, ¿no? Para extender la presentación, decir que desde afuera vemos que lo que están haciendo es valioso. Simplemente hay que conectarlo con la opinión pública mayoritaria, quienes más padecen por la falta de oportunidades, por la falta de educación, por la mala calidad de educación, no por quienes hemos tenido el privilegio de estar fuera de una institución privada, etc. Entonces, ese trabajo solidario es fundamental, y esa solidaridad nos obliga a preguntar y a entender y a ponernos en los zapatos de otros, para guiar el cambio, ¿no? Somos simples catalizadores de los privados. Gracias. Agradecemos a Héctor Castañón por ayudarnos a reflexionar sobre lo que puede ser Jalisco Educado, y a nuestros panelistas. A continuación pasaremos a una breve sesión de preguntas y respuestas. Debido a cuestiones de tiempo, se aceptarán un máximo de 3 preguntas. No sé si alguien quiere levantar la mano para hacerlas. Gracias, María. Bueno, mi pregunta va más como consejo de los panelistas hacia dónde creen que podamos ir. Vimos el video que presentó María de las entrevistas que se hicieron a algunos de los que están aquí, y pues
A mí me gustaría como un poco tener conocimiento de qué se ha hecho en otras experiencias, pero si ya todos somos asociación civil, no sé si unirnos en un colectivo, digamos, que se registre otra vez o con otra asociación civil ayuda, o al revés pulveriza, por esto que, por ejemplo, comentaba Héctor, de si estamos en una pared y entonces uno le está tumbando por aquí y otro por allá y al final nos unimos, a lo mejor ayuda más. Entonces tengo como esa duda de si lo que conviene más en un colectivo es quedarnos cada quien desde nuestra trinchera y tener un objetivo común, o ir uniendo fuerzas de alguna manera por el tema de la institucionalidad de Jalisco Educado y del tema del presupuesto, si vamos o sea, porque cada uno también en nuestras trincheras tenemos nuestros presupuestos, nuestros objetivos y demás. Entonces, ¿en qué punto es bueno que converjamos, en qué puntos no, de acuerdo a las experiencias de lo que ustedes ya han vivido o han visto en otras, desde las de aquí de México o en otras partes del mundo? Si los demás siguen hacer preguntas, las voy a pensar. ¿Quién quiere? Yo tengo dos cosas. Una sería que en la ley de fomento de aquí de Jalisco hay una figura que no existe en otras leyes, que es la figura de la red de organizaciones de la sociedad civil. De hecho, las asociaciones civiles se pueden agrupar con agrupaciones que no están registradas para conformar red y buscar financiamiento a través de las apuestas que el gobierno hace, ¿no? Eso no quita que cada una mantenga su personalidad. Lo que se hace es que se genera un convenio de colaboración sobre un objetivo específico. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿No? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y sobre eso es que se ofrece el financiamiento, ¿no? Esa es la idea. La segunda es que, obviamente, y yo estoy muy de acuerdo en todo lo que comentó Héctor. Mi exposición era más bien en la tónica de una incidencia legislativa, que es muy diferente a una incidencia más de corte de atender problemas sociales, ¿no? La incidencia legislativa tiene que ser más explícita, puntual, hasta si se quiere técnica, o como quieran verlo, ¿no? Aquí mi experiencia da de que las organizaciones que trabajan con niños no van a dejar de trabajar con niños para atender este tipo de experiencias, y van a dejar de trabajar con adultos. Por eso es tan difícil hacerlo, porque no hay expertise en estos campos. Hay que ir abriendo la expertise. Y en ese sentido, sí creo importante que, aunque sigan trabajando ONI aquí o allá en lo suyo, sí debe haber claridad sobre el objetivo común y qué es lo que le aportamos cada quien desde lo que puede a ese objetivo común, ¿no? Esa sería mi primera idea. Perdón. Yo creo que una constitución, o sea, una figura legal, digamos, no es necesaria a menos de que tengas objetivos particulares para poder ser, o sea, por eso, no sé si es captar fondos, si es ser una donataria autorizada o algo así, o sea, como para un objetivo legal, un objetivo específico de una organización legal, entonces valdría la pena considerarlo, pero si no hay, yo creo que finalmente no es necesario hacer como todo ese, digamos, trámite o burocracia, si al final del día los objetivos y el proyecto común que quieren es lo que generar resultados, ¿no? Independientemente de cómo se organicen formalmente. Entonces yo daría mucho más peso, si ya cada una está constituida y organizada en cómo están, yo le daría mucho más peso al proyecto que tienen, a los objetivos que quieren cumplir y en cómo van a cada quien hacer su parte para cumplir eso, que estar pensando en una figura legal, o una AC, o en recaudar fondos adicionales por otros medios. Al final eso ya lo hacen, ¿no? Entonces, eso quita esfuerzo y tiempo de los objetivos que realmente son importantes, ¿no? Entonces, yo creo que dependería de qué quieren buscar con esa constitución o con esa figura legal, y si realmente cumple o ayuda a que abone o a cumplir esos objetivos. Sí,
Sí, coincido totalmente y nada más diría un par de ingredientes. Las plataformas, los espacios de articulación con los que hemos participado, ninguno son formales, ¿no? Porque tienen que ser flexibles, ¿no? Y normalmente la formalización supone algo de rigidez, y por ejemplo el SAT no es nada flexible, entonces pues, yo creo que si ya tienen un espacio donde bajar fondos, el ingrediente es la confianza, ¿no? Porque de pronto tocará bajarlo por alguna organización, etcétera, que recibe los fondos, los opera, pero tenemos que confiar en que lo va a hacer por el beneficio del grupo. Y sí, un ingrediente fundamental es que de alguna manera, a través de un mecanismo, nos organicemos para pagarle a María o para pagarle a nosotros. Sí necesitamos actores concretos, digamos, una estructura mínima, básica, pero eso no supone una figura legal, ¿no? Supone que entre todos 500 pesos al mes y le pagamos a alguien, bueno, ¿cuántos? ¿1000 al mes? No sé, pues, pero sí se requiere una persona que dé estabilidad, un anclaje permanente, que sabemos que va a estar ahí, porque si no también se